uno quiere, con base al modelaje de ADN, no quiere tener estos problemas. Sí, tanto, pero conforme la tecnología de secuencia del ADN vaya avanzando, que va muy rápido, pues ya va a ser más fácil todavía. Pero no sabemos cuándo vaya a pasar esto. Y aún hay otras cuestiones bioquímicas que uno quiere evitar. Pero sí, eventualmente si los lectores se vuelven mejores, cuando se vuelvan mejores. Oye, Héctor, y esto que nos estás diciendo, que a mí me parece de una película del futuro, ya está sucediendo. O sea, ya hay gente que esté guardando su video de bodas y su video de su boda en ADN. ¿Ya existe? Ya existe para archivos pequeños. Ya se ha logrado para imágenes o canciones cortas. Ya, o sea, hay gente que ya lo ha hecho experimentalmente. Y quizás suene algo ocioso de por qué tendríamos que pasar archivos a secuencias de ADN. O sea, ¿cuál sería el motivo? Y la primera razón es, como ya había mencionado, es en estos discos duros uno tiene que estar leyéndolos y se desgastan muy rápido, y el ADN no. Y otra es que no ocupan tanto espacio. Entonces esto es un proyecto que el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo mucho, porque ellos tienen muchísimos archivos que tienen que tener guardados, pero no se utilizan casi nunca. Y obviamente si los guarda uno, por ejemplo, en floppy disk, como decían, en los disquetes, pues ahora si uno quisiera leer esos archivos sería muy difícil. Es como el USB también, que ya vemos que el USB ya está el 2.0 ya está desapareciendo, etcétera, etcétera. Entonces esas tecnologías van avanzando y no son compatibles, pero siempre va a haber lectores de ADN, siempre. Van a ser mejores, van a ser más rápidos, pero siempre va a haber algo que lea material, un secuenciador de ADN. Pues sí es cierto que el ADN dura mucho, ¿no? O sea, hasta han sacado secuencias de neandertales. Pero, o sea, una vez que tú ya te codificaron tu canción en ADN, o sea, también requiere guardar ADN, también, por ejemplo, requiere que lo tengas en un tubito y que esté frío, ¿no? Pues, según tengo entendido, no, pero no es tan delicado. O sea, si lo tienes en un ambiente controladillo, podría durar hasta 100 años. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué no solamente guardamos así como en una nube? O sea, ¿por qué lo tenemos que tener físicamente? ¿Por qué no puede vivir en una computadora la secuencia? Si vive en una computadora, es un disco duro. O sea, entonces, sí, claro. Pero en la no nube, sería ninguna diferencia. Que no es, la nube también es una computadora. No entiendo. Sí, la nube también es una computadora. Mariana, o sea, ya se le están cuatrapeando los cables a Mariana, ya imaginándose esto. Pero, bueno, entonces, lo que estás diciendo, Héctor, es que podríamos meter en nuestro refri nuestro tubito de ADN al lado de nuestro quesito Oaxaca. Correcto, bueno, sí, más o menos, pero sí. Bueno, okay. Esto no es práctico, o sea, no es como que nosotros vamos a cambiar las USB que guardamos en el bolsillo, las vamos a cambiar por Petris y vamos a traer nuestros... Estaría muy loco, pero creo que va a ser muy difícil encontrar una papelería que tenga un secuenciador para que te impriman. Pues a ver, si alguien aquí está buscando emprender, ya le estamos dando la clave. O sea, a mí el fotógrafo que me ofrezca las fotos de mi boda, se las entrego impresas en ADN, o sea, contrato ese servicio totalmente. Claro, sí. Oigan, pero a ver, entonces podemos hablar de esto 1000 horas y seguramente todo el mundo ya está clavado con esto, pero Héctor nos trae otros ejemplos de ADN relacionado a las matemáticas. Esto es para que ustedes vean, y que siempre se los hemos querido transmitir en Explain Me, que las matemáticas no solamente es de que se aprendan términos y cosas, sino que vean las aplicaciones y cómo lo pueden utilizar. Entonces, para que no le hagan el feo, si ustedes están roñosos con las matemáticas, les traemos esto para que les den ganas de meterse, de que vean que está súper interesante y tiene 1000 usos y 1000 cosas. Entonces, bueno, cerrando el almacenamiento de datos usando ADN, que está cañón, no lo podemos superar. ¿Qué otro ejemplo nos traes, Héctor? Tengo un ejemplo donde se tuvo que usar un análisis matemático
para saber si se podía usar ADN animal en un juicio en Estados Unidos. Esto fue, de hecho, la persona que dio la expertise en el término de las matemáticas fue mi asesor de doctorado. Y según tengo entendido, y no estoy al 100 seguro, fue el primer caso donde se usó ADN animal. Ya se había usado humano, o bueno, mejor dicho, no humano, para hacer una sentencia como parte de evidencia. Y el caso va más o menos así. Se encontró a un perro en muy mal estado, un perrito muy maltratado, que lo tuvieron que sacrificar. Y este perro, el dueño, es un señor, vive en Estados Unidos, y pues se le acusaba al señor de maltrato animal. Este señor estaba involucrado en muchas más cosas, o sea, solo era otro caso más que se le sumaba, pero la defensa o el señor decía que ese perro no era suyo, que él nunca había visto ese perro en su vida. Cuando fueron a su casa... Y que no le había pegado, ¿no? Porque puede ser como, sí le pegué, pero no es mío. No, exactamente. O sea, él dice que nunca había visto ese perro en su vida, que no tenía ninguna relación. Okay. Entonces encontraron sangre de animal, de perro, en su casa. Y también se tenía una muestra del perro que fue sacrificado. Y bueno, se tenía un match y se usó un nuevo procedimiento de la Universidad de San Diego para decir cuál era la probabilidad o cómo determinar que esa sangre pertenecía al perro, la de que se encontró en su cocina. Entonces, el problema con eso, y es que es un tema muy delicado, es que estamos hablando de probabilidad. Es decir, si alguien tiene la probabilidad, no sé, del 70% de que fuera o no fuera, pues uno no va a condenar a alguien si existe el 30% de posibilidad de que sea inocente. O sea, uno nunca puede estar 100% seguro. Al menos con al menos con esta metodología, y yo lo veo muy difícil, pero sí. Entonces, hay una pregunta. Es que yo tengo una pregunta, si es diferente, o sea, es un análisis diferente por cuestión de que sea perro o animal, porque pues con los humanos así se hacen las pruebas de paternidad, ¿no? Y al final sí te dan un porcentaje, pero como tú dices, al final es un porcentaje tan alto que dices... Si es tuyo, ¿no? O no es tuyo. Pero en cuestiones de animales es distinto por el tipo de marcadores que usan, porque no están tan avanzados, porque es más difícil identificar, por ejemplo, a perros de la misma raza, o no es diferente. Correcto, es justo todo eso. O sea, alguien puede decir, bueno, se parecen mucho, pero es porque era un perro de la misma raza, o era un perro del mismo linaje, o era un perro de la misma camada. O sea, todos esos detalles se vuelven un poquito más difíciles. Y era donde la defensa quería hacer un caso diciendo, es que esto es medio nuevo, no se puede, no es tan claro, pero al final resultó que la probabilidad de que fuera de otro perro era 1 en 1 billón, y no existen 1 billón de perros. Entonces pues se usó ese análisis. Claro, y en este análisis que comentas, Héctor, o sea, ¿cómo se hizo? O sea, ¿cómo funciona? Yo soy nueva en esto, porque Mariana seguro ya sabe, ¿verdad? Pero pues más o menos, la verdad es que no estoy muy segura. No sabe, pues pelas, reprobada, no estudió bien. Se saltó esa clase. Más que nada aquí lo que se usan o sea, lo que hizo mi asesor es seguir el procedimiento, que yo no tengo muy claro cuál fue el procedimiento nuevo, o al menos el que se propuso en el juicio, y se va viendo la validez de cada paso en cómo determinan estas probabilidades. O sea, se va haciendo en conforme al match que hay entre muestras, se va viendo que sí se van considerando las probabilidades y si realmente al final es de 1 millón, y se utiliza un poquito de optimización, por supuesto de estadística, etcétera, pero más o menos, no sé si así queda claro. Es como es estar comparando, ¿no? Así entre regiones y ver qué tanto se parecen. Entonces es, por ejemplo, o sea, si comparan ADN mío contra ADN mío, va a tener 100% match. Si comparan el mío con el de mi hermana o mi hermano, pues va a ser un poco más distinto, y si con el de mi primo, pues más distinto, y ya con el de Paloma, pues ya más distinto, y ya pues con uno del siglo XX, del siglo XVI,
pues más distinto y así. Correcto. Ok. Entonces, si se Ok. parece mucho el ADN de la sangre de la cocina de este señor con el perrito. Ok, y finalmente pues cayó en el bote este señor. Sí. Y por muchas cosas, o sea, esto sumó a la sentencia, pero sí, había estafado a una señora mayor y estaba involucrado en otras estafas, entonces sí. Ya. ¿Sabes cuándo fue este juicio? Más o menos cuándo fue este caso. No lo sé bien, tengo por ahí el dato, En los 2000, en los... más o 2000. menos, sí, me imagino. Por aquí lo he de tener. Imagínense esto, o sea, que bueno, pues resultó toda una fichita este señor, pero, o sea, otra cosa en la que se puede utilizar los modelos matemáticos y el ADN. Para salvar perritos. Para salvar perritos y meter gente mala al tambo. A que no se sabían eso. Y bueno, entonces, mi querido Héctor, tienes un tercer ejemplo al que titulaste El árbol de la vida, que suena pues muy, muy místico y religioso. Yo te quería preguntar de qué se trata esto. Esto es nada más realmente a lo que yo me dedico, o sea, el tipo de modelaje que yo hago, y es respecto a la evolución. O sea, las personas que creen en la evolución creemos que todas las especies están relacionadas, y lo que te trata de hacer es encontrar cómo son estas relaciones, qué especies están más relacionadas con otras, y esto generalmente estas relaciones se describen usando un árbol. El árbol de la vida le llaman a veces de manera un poco romántica, como tú dices, porque relaciona qué tan parecidas son las especies. Claro, y eso cómo es tu chamba ahí, Héctor, para que nos los imaginemos. O sea, tú vas a la universidad, por ejemplo, ahorita que estás estudiando tu postdoctorado, te sientas en una compu y empiezas ahí a escribir tus modelos. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es tu chamba? Lo que usamos para encontrar estas relaciones son secuencias de ADN, y en base a esas se trata de encontrar estas relaciones. Antes se usaba morfología, o sea, los fenotipos o las cosas que uno podía observar, y con base a inferencias de esas se trataba de encontrar estas relaciones, pero existen muchos problemas cuando uno se pone hace un zoom en las especies, no es tan fácil, por eso se usa ADN. Lo que nosotros hacemos es, todos los modelos que la gente propone tienen que tener, o sea, no uno nada más propone un modelo y dice, cámara, ya, este más o menos se ve que funciona, lo voy a usar y con esto voy a hacer inferencia. Lo que pasa es que uno busca que los modelos que usa tengan unas propiedades matemáticas que sean lógicas. Es decir, hay una propiedad que se le llama consistencia, y es, si tú tienes mucha información o tienes toda la información posible, el modelo va a converger a una solución. O sea, no tienes un modelo que entre más información tengas vaya cambiando siempre y como que nunca vaya acercándose a una respuesta. Ya, o sea, si tú entre menos información tengas, si haces algo muchas veces, entre menos información tengas, es más probable que tengas resultados diferentes cada vez que lo haces. Pero entre más lo hagas, es más probable que tengas el mismo resultado muchas veces, entonces es probable que sea eso. Correcto. Lo que quiere decir es que la variabilidad va disminuyendo. Entonces, uno, como tú dices, si tengo muy poca información y lo hago, va a cambiar, pero entre más información tenga, va a cambiar menos, hasta que siempre me va a dar la misma respuesta. De manera teórica estamos hablando si tiene alguien una infinidad de datos, que no pasa, pero es una propiedad que alguien quiere que un modelo tenga. Y en tu caso, una infinidad de datos sería mucho ADN. Exactamente, una secuencia infinita de ADN. Sí, que no existe, por supuesto, pero estos modelos, si tienen estas propiedades, se cree que son más adecuados, porque si no tiene ni siquiera esa propiedad, cuando tiene uno una cantidad infinita de datos, cuando tiene una finita, se puede decir, uno nunca sabe si la respuesta va a ser buena, independiente de cuánto. Porque, miren, para que se imaginen más o menos, ahí les vamos a postear un árbol filogenético, que de hecho ya habíamos hablado de árboles filogenéticos en el episodio de Virus a Villano con Marina. Ella también hacía árboles filogenéticos de virus, entonces ahí también pueden rescatar ese episodio. Pero como decía Héctor, ¿no? O sea, los biólogos, o al menos la mayoría de biólogos, dicen todos los organismos tienen un ancestro en común y evolucionaron a partir de un organismo, ¿no? Un ancestro común. Y pues
está muy padre porque si tú ves a los organismos, los seres vivos de la Tierra, lo que tenemos todos en común es que todos tenemos ADN. Entonces podemos usar esa herramienta para ver cómo hemos cambiado, y conforme estudiamos el ADN, pues lo mismo que yo decía con mi hermana y mi primo, ¿no? O sea, mi ADN se va a parecer más al de los humanos que al de los chimpancés, pero se va a parecer más al de los chimpancés que a los de un ratón, pues se va a parecer más al del ratón que al de una lagartija.